esta vez estamos en el medio de una conferencia internacional que ya tuvimos 6 mensajes y hoy será el mensaje 7 en esta mañana. Gracias a Dios, viendo el pasado, vimos todo lo que el Señor ya trabajó en nosotros, en su iglesia. Ayer fue el día 4 de septiembre. Ayer se hicieron exactamente 4 años que nuestro amado hermano Don durmió en el Señor. Y en estos 4 años, el Señor no nos dejó huérfanos. El Señor nos ha bendecido. En el 2017, cuando Él partió con el Señor, gracias a Dios, Él hizo una revolución en nuestra vida. A partir de 2014, el final de ese año, nuestro hermano comenzó a sentirse mal con su salud. Y en los siguientes años, 2016, 2017, eran idas y vueltas al hospital, casa, conferencia y así. Pero gracias a Dios, a partir de 2017, aún por causa de la salud del hermano Don, la condición de las iglesias no era buena en 2017. La condición era de apatía, de frieza, de tibieza, pero gracias al Señor, Él comenzó a reavivarnos a partir de 2017. El Señor nos dio 3 palabras: entusiasmo, excelencia e inclusión. Esto cambió nuestro rumbo, cambió nuestra vida. Pasamos a tener entusiasmo nuevamente en la vida del Señor, en las reuniones de la iglesia, la excelencia en los servicios que le ofrecemos al Señor en la iglesia. Estos pasaron a ser una referencia. También hubo inclusión de la generación de jóvenes, de las mujeres en la iglesia. Y poco a poco, el servicio también de adolescentes, servicio de niños, se fue consolidando. Después el Señor nos dio una palabra sobre el splankinon, la compasión y empatía. A partir de ahí, pudimos ver nuestra condición, que hasta ese momento era una condición aún de muchas contiendas, peleas, envidias, disputas de lugares, posición. Y a partir de aquella palabra, gracias al Señor, el Señor nos fue dando paz en la iglesia, de preocuparnos unos con los otros como miembros de Cristo. Pasamos a, en vez de disputar y pelear con los hermanos, criticar a los hermanos, pasamos a soportarlos unos a los otros en amor. Y la compasión penetró e inundó la vida de la iglesia. Acabamos con aquel ambiente de disputa, pelea, competencias, enemistades, críticas. Gracias a Dios, a partir de ahí el Señor tuvo un lugar para comenzar a construir una nueva situación en la vida de la iglesia. De ahí en adelante hasta hoy, las bendiciones nunca pararon. El Señor siempre nos dio su bendición. Entonces, de ahí en adelante, queridos hermanos, son revoluciones en todas las herramientas que el Señor nos había dado a través del hermano Don en el pasado. Todas estas herramientas, una por una, en este periodo de 4 años, fueron revolucionadas. El Señor turbinó cada herramienta. Y hoy el Señor nos está bendiciendo. No tengo tiempo para nombrar palabra por palabra,
También no sé si ustedes recuerdan la palabra sobre la gloria, un resplendor, una luz. La gloria pasó a tener una fuerza operante. Y Dios trabaja en nosotros con su gloria para nuestra transformación, nuestra santificación. Y hasta después de esto, Él nos incluir en la gloria, que Él nos incluya en la gloria. Y después el Señor nos fue bendiciendo con la palabra profética, así como dijo André Miller en el siglo XIX. Él escribió que la iglesia de Filadelfia tenía esa bendición de haber destrabado los tesoros de la palabra profética. Gracias a Dios, hermanos. La palabra profética en estos 4 años nos llevó a otra dimensión. No necesitamos esforzarnos para hacer la obra de Dios. La propia palabra es dispensada por Dios y hace su obra. Queridos hermanos, hoy llegamos a un nivel de colportaje dinámica. Hoy tenemos en las calles solo 300 guerreros de colportores dinámicos. Esos 300 guerreros, a partir de 2018, 2019, hicieron una revolución aquí en Brasil. Nosotros tenemos cada día, tenemos 8.000 a 9.000 libros siendo distribuidos y sembrados. Y aparte de esto, tenemos en 2019 ya sembramos 1.200.000 libros. En 2020, más de 2 millones de libros. Y en este año de 2021 ya sembramos más de 2.200.000 libros. Y proyectamos más para el final del año, más de 3 millones de libros sembrados. A partir de 2019 ya tuvimos más de 6 millones de libros distribuidos. Y no solamente esto, sino que el Señor nos bendijo con el Avanza Joven. El Señor nos bendijo con gotas de rocío cayendo del cielo. El Señor fue bendiciéndonos, agregando jóvenes, adolescentes, hasta niños, para predicar el Evangelio en la calle, hacer colportaje, predicar el Evangelio del reino. Hermanos, estos son milagros detrás de milagros aconteciendo. Por medio de los colportores dinámicos, promedio, ellos oran por 300 personas cada uno por día. 300 personas multiplicadas por 300 colportores son 90.000 por día. Dentro de esas 90.000 personas que reciben oración, ¿cuántas personas son rescatadas del infierno? ¿Cuántas personas fueron reconectadas con Dios? Y dentro de estas 90.000 personas, ¿cuántas personas están siendo lanzadas para la red de cuidado de las iglesias? Son muchas, muchas. Queridos hermanos, no tengo más números para contar, porque nunca tuvimos tantas personas para cuidar como ahora. Y ni siquiera la pandemia se acabó. Todos estamos en casa. Yo estaba preocupado con la pandemia, aislados. ¿Cómo vamos a hacer la expansión? De plantar el árbol de la iglesia en otras ciudades que no tienen la vida de la iglesia. Pero gracias a Dios, con la red de cuidados ya estamos ganando muchas otras ciudades que pasarán a tener las iglesias. Queridos hermanos, con estas bendiciones, con todas estas bendiciones, no solamente eso, también las hermanas fueron las primeras a responder en esta preocupación de la red de cuidados. Y las hermanas comenzaron con conectadas. Y hoy ellas están apacentando y cuidando a millares de mujeres. Y no solamente esto, el Señor también nos dio el camino para la red de cuidado en las iglesias. Cada día estamos recibiendo decenas de contactos. Cada iglesia, cada región debe estar recibiendo decenas de contactos para cuidar. Hermanos, nosotros nunca tuvimos esto. En el pasado dijimos,
Si cada uno de nosotros ganamos una persona por año, nosotros nos duplicaríamos, pero no, hoy no es una persona por año. Todos los días hay decenas de personas siendo lanzadas a la red de cuidado para que las cuidemos. Y el Señor todavía nos está bendiciendo con las salidas del Avanza Joven. No es solamente Avanza Joven. Los de cabeza blanca también. Los hermanos de edad media también están saliendo. Nuestros adolescentes, nuestros niños están saliendo con sus padres, sus abuelos. Están aprendiendo a ir a la calle para preguntar, ¿puedo orar por usted? ¿Quién no se quebranta delante de un niño pidiéndole para orar? Queridos hermanos, Dios está haciendo grandes cosas por medio de este pequeño rebaño. Como si no fuera poco, el comportaje dinámico no es para todos. Apenas hay 300 hermanos guerreros preparados para esto. Dios nos abrió una puerta para todos a través del colportaje por hora o colportaje por oportunidad. Todos nosotros podemos usar nuestro tiempo para predicar el evangelio, orar por las personas en la calle, en la panadería cuando compramos el pan, en la bomba de gasolina, en el puesto de gasolina cuando compramos combustible, en las tiendas cuando compramos cualquier cosa. Quiere decir que todas las oportunidades que los hermanos están teniendo, esta vida de predicar el evangelio y orar por las personas, colocar un periódico árbol de la vida en las manos de las personas, Dios está bendiciéndonos y estamos molestando a Satanás. También en estos 4 años Satanás no paró de hablar. Él intenta destruirnos. Él intenta parar esta obra. A través de estos años todos, que rescatamos a las personas de las calles, el pequeño rebaño que era despreciable en número, no tenemos millones para trabajo. Solo tenemos 300 hombres en la calle, más el Avanza Joven, más los hermanos voluntarios, más todos los hermanos que pueden hacer colportaje por hora, la red de cuidado. Queridos hermanos, estamos haciendo la diferencia. Yo le dije a los hermanos, por lo menos vamos a vaciar la sesión de tormento, a traer por lo menos a quien muera primero, a dejarlo en el seno de Abraham, en la sesión del Seol. Eso está molestando a Satanás. Él quiere pararnos. Él quiere guerra. Hermanos, hablamos con los cooperadores. Si él quiere guerra, va a haber guerra. Esa conferencia, nosotros también le declaramos la guerra a Satanás. ¿Cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta es predicar el evangelio en la calle. Nuestra respuesta es predicar más el evangelio. Somos 300 colportores. Nuestra meta es llegar a 1000 colportores. Nuestros CEAPes están preparando a muchos colportores. Esta es nuestra respuesta. No luchamos contra sangre ni carne. Luchamos contra los principados y potestades de los aires. Cuando nosotros salimos con la autoridad del reino de los cielos, nadie nos impide allá en la calle. Porque cuando salimos con esta autoridad, los principados y potestades y los demonios huyen de nosotros. Cuando decimos, ¿puedo orar por usted? Los demonios huyen. ¿Sí o no? Señor Jesús. No tengo más bosquejo aquí esta mañana. Solo traje esto, pero no. Comencé diciendo que el libro de Mateo se trata del reino. Dios quiere dominar. Porque antes de Él crear todas las cosas en este universo, Dios estaba aquí.
Dios estaba en el universo. Él es la propia realidad de este universo. Y a partir de Él creó todas las cosas de la nada. Entonces, todo partió de Él. Entonces, ¿quién reina? ¿Quién gobierna? ¿Quién domina? Él. El reino es de Dios. ¿Sí? Entonces, el libro de Mateos, en primer lugar, habla del reino. Y Dios usó a un publicano, Mateo. Él usó a un recolector de impuestos, que ciertamente conoce toda la máquina del gobierno, conoce cómo funciona el poder aquí en la tierra. Entonces, él pudo ver que el cielo necesita reinar aquí en la tierra. Porque Satanás usurpó la tierra, corrompió la tierra, trajo caos a la tierra. Jesús está viniendo para salvar esta tierra. ¿Y cómo la va a salvar? Como rey, con su autoridad. Entonces el libro de Mateos, el único libro que habla del reino de los cielos. Él gobierna de la eternidad pasada a la eternidad futura. Porque Dios es el rey absoluto en este universo. Ahí surgió el tiempo. En Génesis 1, capítulo 1, versículo 1, en el principio que creó Dios los cielos y la tierra. Solo que después, pasando el tiempo, muchos años atrás. Mucho antes, el arcángel, que fue una de las primeras criaturas en el inicio de la creación. Él fue creado como el cabeza de la creación. Él fue creado de una manera muy bella. Él era el sello de la perfección. Él era muy sabio. Y él seguro gobernó muy bien. Y Dios le encargó de gobernar la tierra. Él seguramente hizo muy bien su trabajo, pero por su belleza, por su sabiduría, seguramente fue muy elogiado y se le subió la cabeza la soberbia, el orgullo, y entró la iniquidad en él. Él quiso subir aún más. No estaba feliz de que Dios lo hubiese colocado encima de tantas criaturas. Él solo quería subir y ser igual a Dios. Quería ser el mediador entre Dios y los hombres. Por eso, mediador, esa palabra enfatizada en Timoteo y en el libro de Hebreos, esa palabra mediador vino de un desafío de Lucifer. Él quería ser el mediador entre Dios y las criaturas. Pero Dios no lo escogió para eso. Dios tenía otro propósito. Y él tuvo esa ambición de posición. Y por fin se rebeló contra Dios. Luego, rebelándose contra Dios, salió de la única autoridad de este universo. Y tuvo que fundar un segundo gobierno, un segundo reino, una segunda autoridad. Y la Biblia dice que es la autoridad, el imperio de las tinieblas. Él negoció cargos con los ángeles y la tercera parte de los ángeles lo siguieron. Si tú me sigues, te coloco el número 2. Hay tu número 3, número 4 y así sucesivamente. Aquellos que no tenían posición, la posición más privilegiada en la administración de Dios.
aquellos que tenían ambición por posiciones superiores, que normalmente no estaban satisfechos con en lo que Dios lo colocó, entonces hicieron una negociación con Satanás, negociación de comercio. Entonces, hermanos, todo eso es posible que acontezca entre nosotros. Por eso es que en la iglesia en Esmirna comenzó el amor por los cargos, las posiciones en la iglesia. Hermanos, todo eso ya aconteció allá atrás, desde el inicio. Entonces, en la historia del mensaje pasado, yo les mostré que él tenía esa ambición, Lucifer tenía esa ambición. En el libro de Job, él muestra su intención. Cuando Dios, miren cómo Dios es grande, Dios aún toleró de que Satanás fuera a la asamblea que Dios convocó para los ángeles principales, y él participó de aquella asamblea. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 2. Y ahí Dios elogió a Job, este hombre íntegro, recto, que no se desvía del mal, justo. Ahí en esa hora Satanás dijo, ahí es que él dijo, él le dijo a Dios, tú no conoces al hombre, usted le da todo, sus negocios son perfectos, sus hijos son perfectos, su familia es perfecta, todo es perfecto. Él tiene rebaño, ganado, tiene todo. Claro que él es recto. Entonces el Señor le dijo, ok, está bien, entonces quítale las cosas, pero no lo toque. Y entonces así lo hizo Satanás. Pero ni así Job blasfemó contra Dios. Ahí Dios le dijo en el capítulo 2, ¿estás viendo a mi siervo Job? Que él se mantiene recto. Ahí Satanás le repitió, usted no conoce al hombre. Si usted se mete con su persona, él va a blasfemar contra ti. Entonces Dios le dijo, bueno, haz lo que quieras con Job, pero no le quites la vida. Entonces él fue, y ustedes vieron cómo Job estuvo en su estado bien lastimable, con llagas en todo su cuerpo. Pero esto todavía no afectó a Job. Dios quería mostrarle y probarle a Satanás que Dios conoce al hombre mucho mejor que Satanás. Porque Satanás conoce al hombre en un nivel superficial. Mas Dios quiere tratar en el interior del hombre. Entonces ustedes vieron en el final de las cuentas, cuando los 3 amigos de Job vinieron, los 3 amigos comenzaron a desconfiar que Job hizo alguna cosa, se equivocó en alguna cosa y Dios lo estaba castigando. Entonces ahí vino el alma, ahí se manifestó el alma de Job. En el capítulo 10, Job Job reconoce su condición. Ahí Dios no discutió con él. Cuando llegó el final del libro de Job, Job pudo reconocer que él podía tener una vida íntegra, religioso, era todo correcto, pero él no sabía que dentro del hombre habían 2 animales terribles que Satanás implantó en la caída del hombre. Uno de esos animales es el hipopótamo, que es el behemoth. El behemoth es bueno, es bonito. Aquí en Job 40, en la versión King James actualizada, dice que él parece un juguete. En capítulo 40 de Job, versículo 15. Ahí está el behemoth. Yo lo creé lo mismo que a ti. Come hierba como el buey. Su fuerza está en sus lomos, su vigor en los músculos de su vientre.
Mueve su cola semejante al cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como el bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es el primero entre las obras de Dios, y solo el que lo hizo puede acercar a él la espada. Los montes donde retozan las bestias del campo. Se acuesta a la sombra en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los arroyos lo rodean, aun cuando el río se salga de madre. Él no se inmuta. Permanece tranquilo aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Está tranquilo. Aun cuando el río se salga de madre, él no se inmuta. ¿Quién podrá atraparlo mientras él vigila? ¿Quién le perforará la nariz? Pescarás tú al leviatán con un anzuelo o sujetando. Ahí ya es el otro animal. Queridos hermanos, ese animal está dentro de nosotros. Ustedes van a entender por qué es que estoy mencionando esto en este mensaje. El lado bueno del alma mata más gente que el lado malo. Ustedes aún no entienden. El hipopótamo es el animal que más mata personas. No es el cocodrilo. Por eso, queridos hermanos, Satanás no conocía a Dios como Dios conoce al hombre. Dios quiere que usted no viva más por el lado bueno del alma, porque el lado bueno del alma le causa daños a la iglesia. El lado bueno del alma le causa daños a la obra de Dios, porque su lado bueno quiere hacer su bondad, una bondad natural. Entonces ahí también después viene el leviatán, el lado malo, el feroz. Él no esconde nada, porque el lado bueno se pone en bajo de las hierbas, de las plantas acuáticas. Solo tiene los ojos y las orejitas por afuera, mirándolo. Provoca hasta que un niño se acerque y lo sobe y le haga cariños en los cachetes. Usted es un hombre bueno en la iglesia, usted es un religioso. Así como Job era justo, íntegro. Nunca le hiciste mal a nadie. Pero este lado bueno te hace muy mal. Que el Señor abra nuestros ojos. Entonces, cuando alguien se mete con tu lado bueno, entonces ahí te vuelves el leviatán. Ahí viene el capítulo 41. Pescarás tú al leviatán con un anzuelo o sujetándole la lengua. No voy a leer todo esto porque ustedes lo pueden leer en casa. El versículo 33. No hay en la tierra quien se le asemeje. Es un animal hecho exento de temor. Menosprecia toda arrogancia y es rey sobre toda otra fiera. Ahora él no esconde su intención. En cuanto al hipopótamo, mientras que Behemoth esconde su intención principal. Con su bondad, practica buenas obras, vive la vida de la iglesia, también predica el evangelio, pero él nunca se libró de la esclavitud de la vida del alma. Hay un día cuando lo tocas, ahí él se transforma en leviatán. Él era humilde, pero de repente se volvió un monstruo orgulloso que se defiende. Es más feroz que tú. Es el rey sobre todos los animales orgullosos, y mira con desprecio. Él no tiene autoridad, él es la autoridad máxima. Oh, Señor Jesús, ¿por qué es que yo estoy diciendo estas cosas? Ayer el Señor le dio mucha gracia al hermano André. Y el viernes y sábado. Mucha gracia. ¿Sí o no?
Cuando el hermano André hablaba aquella palabra, hermanos, fue brillando más la luz sobre el cambio que debe haber en esta conferencia. Voy a abrirle a ustedes lo que el Señor realmente quiere en esta conferencia. Él habló sobre Juan Bautista. ¿Dónde está? Yo no preparé esto. ¿Ok? Mateo, libro de Mateo, capítulo 3. 1. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos. Hermanos, el hermano André nos ayudó a que arrepentirse es una vuelta de 180 grados. ¿Sí o no? Usted está yendo en una dirección, pero usted quiere que usted vaya a una dirección opuesta. 180 grados. No es 360 grados. 360 usted se devuelve al mismo punto. Es 180 grados. Es un cambio. Este cambio necesita acontecer en nuestra vida en esta conferencia. Vamos a dejar todo lo que es viejo para atrás. Vamos a hacer ese cambio. Vamos a hacer este cambio. Su vida de iglesia antigua, su vida cristiana antigua hasta hoy, su servicio en la iglesia hasta hoy. Vamos a ver todas estas cosas. Vamos a dar esta vuelta, ¿no? Vamos. Arrepentíos. Esta es una conferencia de dar la vuelta, de arrepentirnos. Pero hermanos, vea bien esto. Si yo estoy yendo en esta dirección, yo me arrepiento, doy una vuelta de 180 grados, estoy aún en el mismo plan, en el mismo plano. Este plano de la creación fue corrompido. Versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los saduceos? Ellos eran los religiosos de la época. ¿Sí o no? ¿Quién sabe si dentro de ellos habían personas sinceras que buscaban a Dios, que amaban a Dios, que adoraban a Dios? Pero, hermanos, mientras estés en este plano, usted no pasa de raza de víboras. Generación de víboras. Usted hace parte del hombre caído. Satanás inyectó el veneno, la naturaleza de la serpiente, del hombre caído. Entonces, no vale de nada yo hacer la vuelta aquí. Mi vida de vicio, mi vida sin sentido. De repente, ahora tengo una vida con sentido, pero aún religiosa. No salí de ese mismo plano. Ustedes están percibiendo esto. Mi vida llena de vicios, roda de shop, pecado con los amigos. Pero de repente mi vida cambió. Ahora me volví religioso. Voy para el culto, las reuniones. Mi vida cambió. Pero hermanos, el origen no cambió. No cambié de generación. Aún soy generación de víboras. Solo que pasé a vivir según el bemot que está dentro de mí. Y yo no veo esto. Yo creo que estoy trabajando para Dios. Yo creo que estoy viviendo para Dios. Creo que estoy viviendo, haciendo su voluntad, la voluntad de Dios. Pero en este plano no huimos de la corrupción.
En esta conferencia, Dios quiere hacer una conversión diferente. No es una conversión de un hombre pecador, de una vida religiosa. Arrepentíos. Versículo 2. Arrepentíos porque está cerca el reino de los cielos. No sé si ustedes me entendieron. El cambio de dirección no es estar en el mismo plano. El cambio es salir del plano terrenal al plano celestial. Usted puede escapar de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la vida del alma, del Behemoth. Usted escapa de las cosas terrenales. Dios quiere llevarte a la esfera del reino de los cielos. Y en esta conferencia, nosotros podemos hacer esta diferencia, este cambio. Entonces el Señor podrá concluir lo que Él desea concluir en esta era. Vamos a traer la manifestación del reino de los cielos. Si vivimos hoy en la realidad del reino de los cielos, haciendo esta conversión del plano terrenal al plano celestial, al reino de los cielos, viviendo en la realidad del reino de los cielos, hermano, el Señor va a volver. Y la hora que el Señor vuelva, Él va a traer la manifestación del reino de los cielos. Y quien ya hizo esta conversión y vive en esta realidad, va a participar de la manifestación del reino de los cielos. Señor Jesús. Por eso, hermanos, todas estas herramientas fueron turbinadas. Está aconteciendo, ya está pasando inexplicablemente. Usted no lo puede explicar ni yo tampoco. Los hermanos que trabajaban como colportores convencionales de antes nunca imaginaron poder llegar a este nivel, al de hoy. ¿Usted sabe qué fue lo que pasó? Hubo una transferencia de plano. El colportaje convencional lo estamos haciendo en el plan de la Tierra. Y el colportaje dinámico lo estamos haciendo en el plano celestial. Por eso es que cuando el Paqui perfecciona a los colportores, ellos le dicen que no hay un entrenamiento terrenal para esto, sino conectarse con el cielo a través de la palabra profética. A través de conectarse primero con el Señor y salir a conectar a las personas con el cielo. Ese cambio de plano cambia todo. El avanza joven. ¿Por qué es que está aconteciendo estos milagros, atrayendo tantos jóvenes que estaban en la calle? Que estaban haciendo nada en su vida. Y de repente ellos quieren participar, ser útiles, predicando el evangelio, hacer colportaje. Es porque hubo un cambio de plano, del plano terrenal al celestial. ¿Por qué es que las mujeres conectadas de repente funcionan? ¿Por qué? Porque mudaron de plano, cambiaron de plano. ¿Por qué es que la red de cuidado está funcionando? Amir nos dijo que él estuvo un tiempo aquí aislado en la estancia. Y cuando él volvió a Foz de Iguazú, él necesitó ser presentado porque habían 45 hermanos que él no conocía, que llegaron mientras él estaba aquí en la estancia. Entonces va a tener que estar aquí de nuevo, va a tener que volver. El Señor está haciendo milagros. Pero milagros cuando nosotros cambiamos de plan. Entonces, hermanos, ¿qué tal? En esta conferencia, el Señor nos está dando este secreto. ¿Qué tal en su vida particular? Cambie de plano. Porque si usted no cambia,
de plano, el Behemoth te va a agarrar. Si usted no cambia de plano. Juan Bautista, que estaba lleno del Espíritu Santo, hasta en el vientre de su madre saltó cuando María llegó. Cuando él salió a predicar el Evangelio lleno del Espíritu Santo, arrepentidos porque está cerca el reino de los cielos. Pero llegó, no salió del plano. Llegó un triste final. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Hermano, si usted no sale de este plano terrenal, usted se va a volver igual a Juan Bautista. No vas a ser útil al Señor. Vamos a cambiar de plano. Aleluya, hermanos. Todo esto que está aconteciendo aquí en Brasil, también está aconteciendo en varios otros países, el colportaje, contactos, red de cuidados, etc. Yo tenía mucho deseo que esto aconteciera en Europa. En Europa. Entonces nosotros trajimos a un hermano de allá de Europa para que fuera perfeccionado en el patch. Y a partir de esto comenzamos a fomentar este trabajo de colportaje de dinámica en Europa. Él ya vino, ya fue perfeccionado y ya volvió y está en España. Señor Jesús, el Señor quiere ganar el continente antiguo. El Señor también quiere ganar Europa, pero Europa es difícil. Todo el mundo allá es nariz empinado, lleno de conocimiento, lleno de sabiduría. No te escucho. Europa es difícil, ¿sí o no? Es difícil. Si usted está en este plano. Pero ¿y si usted cambia? Tari, les voy a hacer una sorpresa. Vamos a invitarlo a que cuente su testimonio aquí. Venga, aquí cerca, venga. Para que la cámara lo vea. Europa siempre fue difícil. Está difícil, ¿no? Allá. Pero gracias a Dios usted está cambiando de plan. Sorpresa, ¿no? Sorpresa. Realmente este cambio de plano es necesario. El hermano Pedro está hablando. Cuando comenzó esta conversación de colportaje dinámico aquí en Europa, yo que estaba en un plano terrenal, yo dije, no va a funcionar. Es Europa, no es Brasil. Y gracias al Señor, el Señor tiene sus caminos. El joven vino, estuvo 45 días aquí, volvió a España, a Valencia, y comenzó a servir. Y había otro joven de Madrid para acompañarlo. Nosotros comenzamos a ver los milagros aconteciendo en Valencia. ¿Había dificultades? Sí. Pero cuando él mencionaba sus experiencias positivas de personas orando, llorando, hubo un sentimiento en nuestro corazón, en mi esposa y yo. Bueno, si estos milagros están aconteciendo en Valencia, ¿por qué no puede acontecer en mi ciudad también, en Barcelona? Realmente es difícil. Pero si nosotros continuamos mirando el plano terrenal, va a ser imposible. Pero el Dios que nos envió es el Dios de lo imposible, que trae existencia aquello, lo invisible que vino a existir por medio de la palabra. Y la palabra profética nos ha dado esta dirección de salir y orar por las personas. Entonces ahí comenzamos a salir, claro, recibimos muchos no, pero también un sí. Entonces fuimos un día a una panadería a tomar café. Entonces hablamos con la señora que nos estaba atendiendo y le preguntamos si podíamos orar por ella. Entonces ella dijo, sí, puede orar. Él preguntó algún motivo. Entonces ella dijo, hace días que tengo jaqueca y fui al médico y él no puede tratarlo. Entonces he sufrido mucho por este dolor de cabeza. Entonces ahí comenzamos a orar por ella, mi esposa y yo oramos por ella.
Al final de la oración ella dijo, ya me siento mejor. No, ya estoy curada. Ella dijo, ya estoy curada, ya no tengo más dolor de cabeza. Nosotros vimos allí el poder de Dios por medio de la oración. Entonces nosotros dijimos, mira el milagro está aconteciendo aquí también. Le presentamos la literatura y ella compró el alimento diario. Luego, después de unos días, volvimos allá para preguntarle si estaba bien. Y ella dijo, no, estoy bien. Después de la oración ya no sentí más dolor de cabeza, ya mi salud está bien. Ella dijo que el alimento diario, ella lo estaba leyendo, estaba ahí del lado de ella. Entonces ella dijo, este libro aquí es muy especial. Ya ella había oído hablar de Timoteo, pero aquella profundidad de revelación sobre Timoteo, no. Entonces ella estaba muy contenta, el esposo de ella también está muy contento y estamos visitándola en su casa, estamos cuidando de ella, realmente llevando este poder de puedo orar por usted. Entonces, esto que el hermano nos está trayendo hoy es realmente de la palabra del Señor. Entonces, debemos tener un arrepentimiento y salir de este plano terrenal, porque si nos quedamos mirando este plano terrenal, entonces nosotros vamos a ver puro el mar azotando el barco. Y nosotros vemos esto y vamos a creer que el barco se va a hundir, pero no queremos ver ahora lo celestial. Los milagros van a acontecer cuando nosotros salimos de este plano terrenal. Entonces dice que Cristo está sentado en las regiones celestiales y nosotros estamos siendo llevados allá. Pero ¿cuándo eso va a acontecer? Va a acontecer hoy. Ese milagro va a acontecer hoy. Y eso está aconteciendo en Europa. Tenemos colportores dinámicos en España, los dinámicos también en Portugal. Las personas están siendo salvas, cumpliendo el deseo de Dios que todo hombre sea salvo. Amén. Vamos a salir de lo terrenal y vamos a entrar en lo celestial. Amén. Gracias, Tari. Voy a hacer otra sorpresa. Jones. Este no necesita micrófono, ¿ok? Hermanos, tuvimos mucho miedo de colocar adolescentes en las calles para no ser tachados de que estamos haciendo trabajo infantil. Pero los adolescentes no, ellos están saliendo. Dios nos cuenta un poco acerca de esta experiencia. Amén, aleluya. Otro plano. Señor Jesús. Hermanos, en enero de este año hubo un hermano en Campos del Jordán con un grupo de adolescentes para el CEAPE, para estar 15 días. Pasaron 15 días en el CEPEP, recibiendo la palabra profética, disfrutando del otro plan, el otro plano, y volvieron para Campos del Jordán. Cuando llegaron allá, ellos ya no querían vivir más en el plano terrenal, y salieron a las calles para orar con las personas. Los hermanos saben, allá en Campos de Jordán es una ciudad muy turística, y ellos pasaron a llevar este plano para los turistas ahí en Campos de Jordán. Dentro de este equipo de adolescentes hay uno de 12 años. Ese niño fue a orar con las personas en la calle. Y cuando él llegó al CEPEP, él era muy introvertido, hasta asustado también con la cantidad de adolescentes juntos que había. Y él estaba muy tímido, con vergüenza de expresarse ahí en el CEAPE. Pero poco a poco él fue soltándose. Y allá en Campos de Jordán comenzó a ir a las calles. Con el primer Avanza Joven que hicimos allá en Campos, él salió. Y él pudo percibir cuán tímido él era. Pero él quería estar en otro plano, él quería orar por las personas, quería predicar el evangelio a otras personas. Y entonces nosotros le dijimos, suelta al león, suéltalo.
Y poco a poco él lo fue soltando y fue orando. Y yo solo lo miraba. Y él fue a unas mujeres y le presentó los libros. Y las mujeres se llevaron 2 kits. Después de eso, el niño enloqueció y empezó a orar por todas las personas. Y esto comenzó a entrar dentro de él. Semana pasada, que estuve allá en Campos de Jordán, cuando terminó la reunión, una joven vino a hablar conmigo. Dijo, la vida de mi hermano está cambiando. Dentro de casa, él es otra persona. Y yo estoy aquí en la reunión por causa del testimonio de él. Porque yo quiero esa misma vida. Señor Jesús. Y ahora lunes tuvimos una reunión de casa en Campos de Jordán, en la casa de esa hermana. Señor Jesús. Hermanos, la primera reunión que ella fue, ella dice que solo oía a los hermanos, ¿puedo orar por usted? ¿Puedo orar por usted? Entonces cuando ella llegó en su casa, y ahora dijo, ¿y ahora por quién voy a orar? Entonces ella encontró a su esposo durmiendo. Entonces va a ser él tiene que ser. Y lo despertó. Mira, tengo algo para contarte. ¿Puedo orar por usted? ¿Qué? Dijo él. ¿Dónde aprendiste eso? Lo aprendí en la iglesia hoy. Quiero hacer una oración por ti. Ella oró por su esposo. Y ellos estaban dando el testimonio. Que ellos pudieron sentir la paz, un alivio, en cuanto ella oraba por él. Entonces, en la otra semana, él fue a la reunión. ¡Aleluya! Está reuniendo. Está disfrutando, invocando el nombre del Señor. Señor Jesús. Y él confesó que frecuentaba un lugar hace mucho tiempo y nunca entendió la palabra. En poco tiempo, con el testimonio de este joven, de esta oración, él dijo que estaba entendiendo la palabra de Dios, leyendo el alimento diario. ¡Aleluya! Entonces ellos estaban dando el testimonio en esta reunión, que la mamá, con 50 años, intentó librarse del cigarro. Y a través del testimonio de estos jóvenes, sin que nadie le dijera a nadie, ella está libre. Señor Jesús. Entonces, hermanos, esta es la vida del que vive en otro plano. Señor Jesús. Muchas gracias, Jones. Nuestra responsabilidad aquí es ayudarlo a usted a que haga esta transferencia. Vamos a hacer esta transferencia del plano terrenal al plano celestial. Por eso que en Colosenses 3, ¿cómo dice? Colosenses 3. Buscad las cosas que son de arriba. Portanto, si fosses ressuscitados juntamente com Cristo, si pues habéis resucitado, versículo 1, con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto. Ustedes ya murieron para este plano. Vamos a vivir en el plano verdadero donde debemos estar. Si resucitamos juntamente con Cristo. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Sentado en el cielo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si hoy vivimos pensando en las cosas de arriba,
si hoy vivimos en el plano de arriba, juntamente con Cristo, que resucitó y está sentado a la derecha de Dios, un día Él se manifestará en gloria. Y cuando Él sea manifestado, nosotros nos manifestaremos con Él. Pero si hoy vivimos en el plano terrenal, aún pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra, no vamos a hacer nada. Y cuando Él vuelva, no vamos a ser manifestados junto con Él. Entonces, hermanos, nuestra responsabilidad aquí en esta conferencia es transferirlo a usted de plano. El propio Señor Jesucristo, el que era Dios, no se importó de hacerse igual a Dios. Antes se humilló y se volvió en forma humana y vino como un siervo, como hombre. Y como hombre, hermanos, Él vivió en su humildad. Él nunca buscó ser exaltado como Satanás. Entonces los hombres aquí lo veían despreciable. Él tenía 30 años, pero parecía más de 50 años. Parecía en su aspecto, su apariencia. Era como raíz de tierra seca. No tenía hermosura, no tenía ninguna apariencia buena. Lucifer era bonito, pero Jesús no, porque él no quería trabajar para que la gente lo buscara por su hermosura. Pero él vivía en todo tiempo en el otro plano. Él vivía conectado al Padre. Él vivía en el plano celestial. Por eso es que él realizó la obra de Dios. Y fue obediente hasta la muerte de cruz, que es el punto clave para nosotros hoy que estamos aquí. Si nosotros no creemos en esta obra de la cruz, en vano es nuestra fe. Y no solamente esto que él murió, sino que resucitó. Y Dios lo hizo hijo primogénito como hombre. Y no solo esto, sino que Dios lo llevó a las regiones celestiales, sobre todo principado y potestad y dominio y poder y nombre que se pueda referir. Él está encima de todo. Y después de su resurrección, que él dijo en Mateo 28, toda autoridad me fue dada. Hermanos, no busque gloria, posición, mientras estás viviendo aquí en la tierra como hombre. Busca vivir en el plano celestial. Un día Dios va a exaltarte, no es hoy, pero Dios te va a usar mucho si vives en el plano celestial. Las cosas van a acontecer. En el plano celestial estamos conectados a Cristo. Y cuando nosotros salimos a la calle, el enemigo huye. Los demonios huyen. Los milagros acontecen. Una jaqueca de una señora de tantos años sin ser libre de esto. Los médicos no la habían liberado de esto, pero fue libre con una oración. El niño tímido de 12 años tal vez nunca sería útil en la mano de Dios, pero de repente fue transferido de plano. Ese niño ahora está siendo muy útil en las manos de Dios. Hermano, cambie usted también de plano. Voy a tener que hablar un poco sobre la recreación porque el título es sobre esto. Voy a tener que hablar un poco de esto porque es justo. Entonces Dios crió los cielos y la tierra. En algún momento de la historia pasada, Lucifer ele introduziu corrupção no universo. E quando alguém se desconecta da autoridade de Deus, do reino de Deus, que é a única autoridade desse universo, o caos se instala e a confusão. El caos se instaló y la confusión se instaló. Entonces, si usted y yo estamos desconectados de Dios, nuestra vida se vuelve un caos, una confusión. Entonces, Satanás
o Lucifer pudo llevar a la tercera parte de los ángeles. También llevó a las criaturas preadámicas que había en la tierra, porque Dios ya le había dado los reinos de la tierra. Eso está en Lucas. Él le dijo en la tentación que los reinos de la tierra, que Dios ya me había dado. Si postrado me adorares, yo te daré los reinos de la tierra. Porque Dios ya le había dado esto cuando él era el arcángel. Pero él se llevó todo esto junto, él no se lo devolvió a Dios. Entonces cabe a nosotros, la iglesia, tirar este poder de él. Por eso que él está atacando a la iglesia. Pero nosotros no tenemos miedo. Nosotros necesitamos estar en el otro plano. Nunca luche contra un cocodrilo en el pantano. Él tiene una superficie de contacto mucho mejor que usted. Usted solo tiene las dos plantas de los pies para apoyarse. Pero vamos a luchar con él desde los cielos. Desde los cielos él no puede hacer nada. Entonces la tierra quedó sin forma, estaba desordenada y vacía. Eso es Génesis 1, versículo 2. Vamos a ver en su Biblia. Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó, en hebreo es bara. Crear de la nada. Dios no necesitó usar ningún material preexistente para crear la tierra. Todo fue creado de la nada. Pero hubo esta rebelión y las criaturas preadámicas siguieron a Satanás en esta rebelión y la tierra estaba desordenada y vacía, sin forma. Se volvió un caos, vanidad. Se volvió una confusión. Entonces Dios había juzgado estas criaturas preadámicas en el primer diluvio. El diluvio del tiempo de Noé no fue el primero. Hubo otro antes, con las criaturas preadámicas. Estas criaturas fueron juzgadas por Dios en la rebelión y se volvieron espíritus sin cuerpo, que hoy ellos están juntos al ejército de Satanás. Por eso siempre les digo a los hermanos, Satanás tiene un ejército muy fuerte, no lo subestime. Él es aquel que tiene la capacidad de engañarte, de engañar al mundo entero. Él es capaz de seducir a todo el mundo. No lo subestime. Si usted aún está en el plano terrenal, usted puede ser engañado por él y puede ser llevado a corrupción. Entonces, hermanos, no vamos a caer en esto. Vamos a cambiar de plano. No nos engañemos. Entonces, Dios necesita, porque Dios no desistió de su propósito. Él quería crear al hombre. Entonces, Él recreó, restauró su creación aquí en la tierra. El objetivo, hermanos, es de Dios hacer esta recreación. Es para que Dios pueda extraer de la creación algo celestial. Por favor, coloquen aquel gráfico del reino de Dios. En el primer mensaje lo vimos. Y voy a aprovechar el tiempo mientras ellos lo colocan. Hebreos 1, versículo 3. Vamos a ver. Hebreos 11, versículo 3. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. El universo fue creado de la nada. Pero ¿cuál es la herramienta que fue usada para el Señor? Para que el Señor creara.
todo, la palabra. Por eso, hermanos, que la palabra es tan importante en la ejecución de la voluntad de Dios. La palabra profética es importante. La palabra de Dios es importante porque la palabra crea. La palabra opera y ejecuta lo que Dios quiere, su voluntad. Entonces, por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Voy a traducirlo de esta forma. Lo visible, que es la creación, vino a existir de lo invisible. ¿Qué es lo invisible? Dios. ¿Había otra cosa? No, no, era solo Dios. Dios creó. Dios creó de la nada, pasó a existir la creación. Entonces, la creación es lo invisible que vino de Dios. La creación que es visible, vino de Dios que es invisible. Entonces, Dios es la realidad de toda la creación. ¿Entendieron? La creación es la parte visible y Dios es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere con esta creación? Él creó lo visible a partir de Él. Él nos colocó en el plano terrenal. Pero el objetivo de Él es que a través de nuestra vida en el plano terrenal, Él pueda extraer la realidad. No sé si ustedes pueden entender. A partir de la creación, Dios quiere que un trabajo, una operación vuelva a Él, que es extraer algo de esa creación visible, algo invisible. Y algo invisible es algo celestial. Dios quiere extraer de su iglesia. Nosotros somos visibles, ¿no? Pero Dios está queriendo extraer de nosotros algo invisible, Él mismo. ¿Está entendiendo? Dios está extrayendo el nuevo hombre, una nueva creación, que es creado según Dios. Miren el gráfico. En la eternidad pasada, sin principio, la eternidad futura, sin fin. Y aparece aquí el tiempo. Entonces, el reino de Dios va desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Ese es el reino de Dios. En el plano celestial, en el plano que Él creó. Entonces, dentro de este plano surge el tiempo. Para sintetizar esto, colocamos estos círculos. Los patriarcas, Israel, la iglesia, el reino milenar y la eternidad futura. El reino de los cielos comienza por la iglesia y termina con el reino milenar. ¿Por qué? Porque hubo una caída. Dios ahora quiere usar a la iglesia para que el cielo vuelva a gobernar la tierra de nuevo. A través de usted, a través de la iglesia. Pero antes de entrar en esto, quiero mostrarles lo siguiente. Que el tiempo, la verdad, durante el tiempo, Dios quiere extraer. ¿Será que Dios quiere jugar de muñeco? No. ¿Por qué es que Él creó todas las cosas? A veces no le vemos el sentido. Pero lo que Dios hizo, nosotros pensamos, lo que Dios hizo en la creación solo causó problemas para Él mismo. ¿Será que Él solo quiere jugar de creador y criatura? Como Satanás pensaba, que Satanás quería ser el mediador entre el hombre y Dios. No. Dios quiere extraer de este plano de la creación algo para Él. Algo del plano de Él. Algo celestial, algo divino. Por eso, hermanos, la iglesia, Israel,
Era el pueblo de Dios. Pero aún él era un pueblo terrenal. El libro de Mateos, en la genealogía, comienza mencionando a Jesús como hijo de David, hijo de Abraham. No comienza con la raza creada, porque esa raza creada aún estaba en el plano terrenal. Dios quería ir a otro plano, planos. Entonces él comenzó con la raza llamada. Él llamó a Abraham. Él no comenzó con Adán. El libro de Mateo comienza con Abraham. Él llamó a Abraham porque él quiere que el cielo gobierne la tierra. Ahí comienza con el pueblo de Israel. Entonces él comenzó con un pueblo que es la sombra de las cosas celestiales. Comenzó con Israel. Pero ahora él quiere mostrar que a partir de la iglesia es el pueblo celestial de él. Génesis, capítulo 12. Ya me perdí en el horario. Capítulo 12, versículo 2 dice: haré de ti una nación grande. Te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hermanos, esta bendición es para transferir al hombre al cielo. Y está en Gálatas 3:14. ¿Cuál es la bendición de Abraham? El espíritu prometido. Dios comenzó con Abraham una raza llamada. Y el objetivo es de traer la bendición. Es de traer el pueblo de Israel a la tierra. Pero el objetivo es que su pueblo, a través de la iglesia, la realidad, el llamamiento del pueblo comienza a través de la iglesia. Entonces Dios manda el espíritu prometido. Es por ese espíritu prometido que nosotros estamos aquí. Es la bendición de Abraham. Oh Señor Jesús, no hay cosa mejor que este espíritu prometido. El Señor nos dio el espíritu, nos dio el camino para ser transferidos a otro nivel. Señor Jesús. Bendeciré a los que te bendijeren. Versículo 3. Y a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero cuando Abraham salió de esa tierra y murió, él no tuvo aquella gran nación. Hebreos 11 dice que él no aguardaba una nación terrenal, sino una celestial. Entonces, hermanos, el objetivo del llamado de Abraham es tener en el cielo un edificio. ¿Están entendiendo? Abraham, la verdad, no tuvo ni un pedazo de tierra aquí en la tierra. Un pedazo de tierra. La única cosa que él tenía era la caverna de Macpela, la sepultura de Sara. Él no vio la promesa siendo concretada en él. Porque él sabía que la promesa siendo concretada no era aquí en la tierra, era en el cielo. Capítulo 15 de Génesis. Versículo 5. Entonces lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió: así será tu descendencia. No mires la tierra, mira los cielos. André mencionó sobre la estrella que guió a los magos. Vamos a mirar al cielo. No mire las cosas de aquí de la tierra. Tarik dijo: si usted mira alrededor del barco, con el mar agitado, con la tempestad y los vientos que soplan, vamos a morir. Usted va a decir: vamos a morir. Vamos a mirar al cielo. Jesús está en el barco. Vamos a llegar al puerto seguro. ¿Ustedes creen o no?
Esas estrellas de los cielos es la posteridad de Abraham. Es su descendencia espiritual, sus hijos en la fe. Gálatas 3. Vamos a ver Gálatas 3. Señor Jesús. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hermanos, la fe abrió un nuevo camino para el reino de los cielos. La fe. La fe nos lleva al cielo. Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera. Usted vuelve real la propia sustancia de Dios. O vuelve concreta la sustancia de Dios, que es Dios. Sus cosas, las cosas de Dios se vuelven reales para usted. Y no están más en este plano terrenal, sino en el plano celestial. Por medio de la fe usted alcanza las cosas que están en el plano celestial. Vamos a vivir por la fe. La fe te lleva allá. La fe te transfiere del plano terrenal al plano celestial. Entonces vamos a ver Gálatas 3, versículo 6. Versículo 7. Sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Mesmo aqueles do povo de Israel, nem todos, mas aqueles que eram da fé, los gentiles, eram filhos verdadeiros de Israel. Aquellos que eran de la fe, de modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Versículo 8, versículo 9. De modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hermanos, Dios a la verdad quiere llevarnos a la fe, a vivir en el cielo. Somos un pueblo diferente aquí en la tierra. Somos un pueblo del cielo. No somos de la tierra. No somos de la tierra. Ustedes saben. Dice la Biblia que vivimos en un mundo tenebroso, que ya va avanzada la noche. Vivimos en la noche oscura, hasta que la estrella del alba nazca. Hasta ese momento vivimos en el mundo de las tinieblas. Pero también la Biblia dice que nosotros no somos de las tinieblas, no somos de la noche. Aunque vivamos en la noche, no somos de la noche, somos del día. Entonces, vivimos en la tierra, pero no somos de la tierra, somos del cielo. Jesús dijo en Juan, ustedes son de aquí de la tierra, yo no soy de aquí, yo soy de allá de arriba. Por eso, hermanos, por eso es que después de ser salvos nosotros nos volvemos la iglesia. Nosotros no somos de aquí de abajo, somos de allá de arriba. Por eso que el Señor quiere que vivamos allá arriba. Oh, Señor Jesús. 1 Corintios 15, ahí para que ustedes entiendan un poco mejor. 1 Corintios 15. Por que Deus fez toda essa criação, irmãos? O que Ele quer como resultado final? Versículo 35. Versículo 35. Pero preguntará alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras, Dios está sembrando la criatura que somos nosotros aquí en la tierra. Pero Él no quiere recoger este estado de criatura en la resurrección. ¿Con qué cuerpo vendrán? Entonces, aquel cuerpo que ha de ser es el verdadero, es la realidad. Ayer, Andrés, no sé si ustedes percibieron esto.
Él vivió desde sus 7, 8 años de su vida, limitado en ese cuerpo Él quería tanto ser libre de ese cuerpo y ganar un cuerpo de resurrección. Pero la verdad, el cuerpo real de él no es este. Su cuerpo real es lo que Dios va a recoger a partir de este. ¿Ustedes están entendiendo? E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, como de qualquer outra semente. Lo que tú siembras no vuelve a la vida, sino muere antes. Y lo que siembras no es del cuerpo que ha de salir. Versículo 37. Então, esse corpo aqui é a semente. O seu corpo é a semente. Versículo 38 de 1 Corintios 15. Por eso que el Señor te colocó en la iglesia. La iglesia es el reino de los cielos. No es para que vivas aquí en la tierra mirando el plano terrenal, sino para vivir en el plano celestial. La iglesia es una isla donde los cielos gobiernan. Los cielos mandan. Dios manda. El mundo yace en el maligno. El príncipe de este mundo es Satanás, pero en la iglesia él no manda. En la iglesia, porque la iglesia es el reino de los cielos, el cielo que manda. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que aprender a vivir en una nueva cultura. No solamente en la cultura de la tierra, sino en la cultura de los cielos. La cultura de los cielos no sigue la lógica humana. La cultura de los cielos sigue la lógica del espíritu. Es por eso que todas estas herramientas huyen de nuestro pensamiento, de nuestra cultura. Dios nos está bendiciendo con una forma totalmente inimaginable. Gracias a Dios. Dios nos quiere llevar a vivir en este plano. Imagínense lo que Dios puede hacer de aquí en adelante. Voy a continuar aquí. Versículo 39, 1 Corintios 15. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la hermosura de los celestiales y la otra de los terrenales. Uno es el resplandor del sol, otro es de la luna y otro es de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en resplandor. Entonces, mientras que usted viva aquí en la tierra, controlado por el cielo, su brillo será diferente. Cuanto más usted vive controlado por el cielo, usted más brilla. Así también el versículo 42. Sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu que da vida. Pero lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Dios nos colocó aquí en la tierra como criatura. Nos quiere transformar de hombre terrenal a hombre espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Entonces vamos a cambiar de plano. Conforme al terrenal, así también serán los terrenales. Conforme al celestial, así serán los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Espero que ustedes estén entendiendo lo que Dios quiere hacer en esta conferencia. Quiere extraer de esta primera creación las cosas celestiales, una cosa espiritual, una nueva creación. Satanás nunca había imaginado que Dios tenía su propósito, un propósito tan profundo.
Por eso que dice que la multiforme sabiduría de Dios sea conocida delante de los principados y potestades. Es eso, vamos a buscar Efesios 3. Oh, Señor Jesús. ¿Ustedes no están animados? Versículo 10, Efesios 3. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada por la iglesia. Somos una entidad celestial. Dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Todas estas principados y potestades están viendo el propósito eterno de Dios. Es tan elevado que ellos no habían imaginado esto. Oh, Señor Jesús. Yo creo que voy a mencionar apenas el primer día, antes de terminar. Génesis 1. ¿Qué fue lo que pasó en el primer día? Génesis 1, versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios no es de esta tierra. El Espíritu de Dios es de otra dimensión. El Espíritu de Dios es de la dimensión celestial. Entonces, Él se movía sobre la tierra para crear su creación aquí en la tierra, para producir algo celestial. Ese era el propósito de Dios. Ay, ¿qué pasó? Dijo Dios. Dios crea por la palabra, sea la luz, y fue la luz. Solo bastaba que Dios dijera, sea la luz, y surgió la luz. ¿Qué luz? Esa luz física. Esa luz que son ondas electromagnéticas que producen la luz. Pero la verdadera luz es Dios. ¿Ustedes están entendiendo? Lo visible vino a existir de lo invisible. Lo invisible es la luz verdadera, es la realidad de la luz. Lo visible es la sombra, es el lado físico de la creación, de lo que es espiritual. Entonces, todo lo que Dios hizo por medio de la creación, Dios quiere extraer de la creación, a partir del hombre, alguna cosa celestial de vuelta a Él. Entonces, hermanos, la vida de la iglesia no es para ser vivida en el plano terrenal, sino celestial. Viviendo una nueva cultura. No vivas por su lógica humana. La lógica humana es del plano terrenal y no del espíritu. Por eso, hermanos, la simplicidad que los hermanos están teniendo, los colportores están teniendo, todos los que están envueltos en diversas herramientas, teniendo experiencia, es seguir la palabra profética. La palabra profética es aquella que sale de Dios. Cuando sales con simplicidad y sigues la palabra profética, tú crees la palabra profética, practicas la palabra, ¿qué acontece? Usted vive en la esfera celestial. Y en la esfera celestial comienzan a acontecer las cosas. Ni siquiera de la forma en que el hombre piensa ni planea. Entonces Dios hace su obra. Entonces vamos a aprender a vivir en una nueva cultura, la cultura celestial de aquí en adelante. Nosotros no seguimos la cultura terrenal, sino la cultura celestial. Entonces, versículo 4. Vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Hermanos, a partir de ese momento fue que la luz fue creada. Dios separó la luz de las tinieblas. Entonces nosotros estamos separados, aunque vivamos en las tinieblas, en la noche de tinieblas, pero Dios nos regeneró, Dios nos llamó, porque nosotros no somos de las tinieblas, somos de la luz. ¿Ok? Vio Dios que la luz era buena y ya.
Llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Entonces, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. ¿Cómo dice? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz. La realidad de esta luz, de las ondas electromagnéticas, es Dios. Dios es la luz. Dios es la luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ninguna. Entonces vamos a vivir en él. Vamos a vivir en esa esfera. Vamos a vivir en la esfera de la luz, no en la esfera de las tinieblas. Todos los días vamos a hacer un cambio de planes. Del plano terrenal al plano de Dios, al plano celestial. El versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aún estamos en la carne, aún estamos sujetos a los pecados, pero para que el pecado no nos impida tener comunión con la luz, tenemos la sangre. Gracias a Dios, la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. ¿Usted tiene dificultad para vivir en la luz? ¿Usted tiene dificultad para llegar cerca de Dios? ¿Usted tiene dificultad para salir del plano terrenal por los pecados? ¿Usted tiene injusticias no tratadas? No hay problema. La sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, no tenemos disculpa o pretexto para no hacer el cambio. Si tenemos algún pecado, alguna injusticia, tenemos la sangre, tenemos la confesión, necesitamos confesar. La confesión nos liberta. Si usted carga sobre usted una presión de pecados, de alguna cosa no confesada, confiéselo para que esté libre. Si usted lo confiesa, queda libre. 2 de Corintios capítulo 4. Señor Jesús. Pablo dice, versículo 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Hermanos, este ministerio es celestial, que nunca nos hace desanimar. Podremos ser atacados por enemigos. Él puede hacer muchas tentativas para desanimarnos, pero si vivimos por este ministerio no desanimamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Hermanos, nosotros no queremos esconder las cosas vergonzosas, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos delante de Dios con a toda conciencia humana. Todo lo que es sombra tiene por detrás la realidad que es la verdad. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Este es entre los incrédulos, a quienes Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios quiere hacer que la luz resplandezca en nuestros corazones
no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oh Señor Jesús, Dios quiere la luz. A partir de la creación es la luz, pero la verdadera luz es la que Dios quiere resplandecer dentro de esta criatura que fue hecha a partir de lo invisible. Dios quiere colocar lo invisible dentro de nosotros, resplandecer la luz en nosotros. Efesios 5, versículo 8. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Versículo 8 de Efesios 5. Porque en otro tiempo erais tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hermanos, somos transferidos de esfera. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Tenemos vergüenza hasta de comentar lo que se hace en lo oculto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Dios quiere resplandecer en nuestros corazones. Dios quiere transferirnos de la esfera terrenal a la esfera celestial de la luz. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Vamos a despertarnos. Voy a terminar aquí con 1 Tesalonicenses 5. Nosotros leímos 1 Tesalonicenses 5, del 4 al 8. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Hermanos, no estamos en tinieblas. Si usted permanece en la esfera terrenal, no estamos en tinieblas, para que en aquel día os sorprenda como ladrón. Ayer el hermano André enfatizó varias veces que nosotros no aguardamos la venida, la vuelta del Señor pública, sino la venida secreta, que viene como ladrón en la noche. Porque el ladrón viene a robar lo que es bueno. Nosotros queremos queremos que el valor de nuestra fe, la prueba de nuestra fe, sea un valor de oro puro, que sea totalmente trabajada en nosotros. La naturaleza de Dios trabaja en nosotros, no permanecer en lo que es terrenal. Cuando Dios venga, va a llevar lo que es de Él. Porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Vamos a decirlo. Porque todos nosotros somos hijos de la luz. Sois hijos de la luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Lucas 12 dice que no puedo, tal vez no completé el nivel de madurez para ser un vencedor. Pero si yo permanezco vigilando hasta la vuelta del Señor, yo puedo ser un vencedor. Los que duermen, duermen de noche. Y los que se embriagan, es de noche que se embriagan. Estamos en la noche, pero nosotros no vivimos en la noche, vivimos en el día. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza, la salvación como casco.
Voy a terminar por aquí. Hermanos, espero que en esta conferencia podamos percibir que lo que Dios quiere extraer es alguna cosa celestial de esta creación terrenal. Entonces, como estamos en la esfera de la iglesia es algo celestial. La iglesia es una isla en esta tierra, una isla celestial. Por eso es el reino de los cielos. Por lo tanto, hermanos, vamos a vivir como hijos del día. Vamos a vivir en la luz. Vamos a vivir en esta esfera celestial. No nos engañemos a nosotros mismos. Queremos ser útiles en las manos del Señor. Queremos que el Señor nos use para concluir esta era. Ese es nuestro deseo. Y que nosotros podamos entrar en la buena tierra de Canaán. ¿Quién quiere entrar en la buena tierra de Canaán? Yo quiero entrar en la buena tierra de Canaán. Pero si usted permanece como la primera generación de Israel, que murmuran, que reclaman de todo, solo piensan en sí mismos, son personas que no creen en la palabra de Dios, son personas desobedientes a la palabra de Dios, usted no va a entrar. Pero si usted es de la nueva generación y sigue esta cultura nueva, ese niño de 12 años, él ya está aprendiendo la palabra profética, ya está aprendiendo a leer la Biblia por medio del alimento diario. Él está practicando el poder orar por usted en las calles. Yo tengo certeza de que este niño ya entró en la nueva cultura. Ahora, los más viejos sí tienen chance. Solo si ellos tienen el espíritu de Caleb y de Josué. Caleb y Josué estaban en otro plano. Los otros 10 espías estaban en el plano terrenal. Los hombres son gigantes. Vamos a ser devorados por ellos, pero Caleb y Josué no. Vamos a entrar. Vamos a poseer la tierra. Dios dijo que íbamos a poseer la tierra. Ellos van a hacer pan para devorarlos. No mires hacia el barco que está en medio de las olas revueltas. Vamos a mirar al cielo. El enemigo hoy está feroz. Él quiere atacarnos, derribando a unos y a otros. Pero no vamos a ver este escenario terrenal. Vamos a ver el celestial. La victoria será del Señor. Y vamos a participar de esta victoria. Jesús es el Señor.